Buenos días, mi nombre es Marcela Medina y hoy vamos a ver la clase Introducción a la herencia. La herencia es el estudio de la transmisión de la información genética de progenitores a su descendencia y sigue patrones conservados evolutivamente, desde las levaduras hasta los humanos. La molécula que tiene mayor importancia en el estudio de la herencia es el ADN. ¿Qué se sabía? Del hombre desde siempre quiso averiguar, quiso conocer, es un permanente y continuo conquistador del conocimiento. Entonces, desde siempre se sabía que los niños eran concebidos por sus padres y que los hijos poseen ciertos rasgos o características que son semejantes a sus padres y que individuos de la misma progenie se diferencian unos de otros. Pero no se sabía cómo se heredan esas características. ¿Quién empieza a hacer los primeros aportes? Es Aristóteles, ya en el año 384 a.C. Él hablaba del semen masculino y del semen femenino, que se mezclaban durante la concepción. Entonces, acá aparece una teoría que es la teoría de las mezclas, que permanece hasta el siglo XIX. Entonces dice, la progenie es una mezcla de los rasgos del padre y de la madre. Entonces, de tal manera que cuando un animal de color negro se cruzaba con uno de color blanco, la progenie debía ser gris, pero a menudo ese no era el resultado. Entonces aparece Mendel, Gregorio Mendel, un monje austríaco que vivió del año 1822 al 1884 y en los jardines del monasterio utilizó para hacer sus investigaciones, aunque él no era investigador, era solo un monje, empezó a hacer sus primeros pasos y fue quien le dio la base a el estudio de la herencia. El trabajo de Mendel, el éxito de él, dependió del excelente modelo que eligió, que es la arveja de jardín. Y él estudió pocos caracteres dentro de este modelo experimental y a partir de los aportes de él, hoy se conoce la dominancia, la segregación y la distribución independiente, que lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, Mendel fue quien aplicó la matemática y la estadística para determinar o dar los principios fundamentales de la genética y de la herencia. Los experimentos de Mendel él los presentó en el año 1865 y para esa época no se conocía ni la meiosis ni los genes. Entonces, habíamos dicho que uno de los éxitos de Mendel fue la elección del modelo experimental, que es la arvejilla de jardín, el nombre científico es un sativum, y este organismo tiene las siguientes cualidades. Se cultiva fácilmente, produce un gran número de descendientes, que son las semillas, el tiempo de generación es relativamente corto,
La planta tiene los dos órganos reproductores. La misma planta tiene los dos órganos reproductores. Entonces esto le permite que en algún momento sea hembra, en otro sea macho, o que pueda también autofecundarse. Y que los descendientes de las plantas que se autofecundan sean fértiles. Además, tiene características diferentes y fácilmente identificables. Y tiene una estructura floral que limita los contactos accidentales. Acá les presento Pisum sativum, donde vamos a ver de una forma muy simple cómo la estructura de la flor, que es donde está el aparato reproductor, y cómo Mendel hizo sus experimentos. Nosotros tenemos el aparato reproductor masculino, está formado por la antera, que es esta estructura, y dentro de la antera están los granos de polen, que sería ese gameto masculino. Y la estructura femenina está formada por el estigma, el estilo, el ovario, y el ovario contiene los óvulos. Entonces, si a esta flor púrpura quería convertirla en flor femenina, ¿qué hacía? Cortaba las anteras de tal manera de que la transformaba en flor femenina, y tomaba de otra flor que quería que sea flor masculina, a partir de la antera, la cual tiene la capacidad de abrirse para producir la liberación de los granos de polen. Él hacía la polinización manual y llevaba los granos de polen hacia el estigma, que es donde el grano de polen va a tener contacto con el aparato reproductor femenino, de tal manera que el grano de polen fecunde al óvulo. Entonces, de esa manera él podía elegir qué organismo podía actuar de hembra o de macho, o como flor femenina, mejor dicho, y como flor masculina. Disculpen la expresión anterior. Y de quienes partía, él les llamaba los parentales, ¿sí? Los padres, la generación P, los parentales. Entonces, de esa manera venía la filial 1, que es la primer corte que se produce. Mendel estudió caracteres totalmente distinguibles. Tuvo en cuenta, por ejemplo, el color de la flor, el color de la semilla, la forma de la semilla, que él hablaba de lisirugosa, el color de la vaina, la forma de la vaina, que era inflada y rugosa, el alto del tallo, alto y corto, y la posición de la flor, que podía ser axial o terminal. Estas fueron las características que estudió Mendel durante sus trabajos con Pisum sativum. Bueno, entonces yo les había dicho que Mendel partía de la generación parental, la generación P, y él partía siempre de líneas puras. ¿Qué es esto de líneas puras? Eran individuos que fecundación tras fecundación, ¿sí?, generación tras generación, siempre obtenía individuos de la misma característica. En este caso, plantas de tallo alta. Entonces, líneas puras de plantas de tallo largo con plantas de tallos cortos. Son las líneas puras. Dos líneas puras de características muy distinguibles, muy evidentes, las hacía cruzar, hacía fecundar, y la filial 1, o sea, la primera corte, la primera generación, obtenía todas las plantas
y él veía que era la característica de uno de los parentales, solo uno. Y después ese individuo hacía autofecundarse, o sea, actuaba de planta femenina y masculina, y obtenía las características de ambos parentales. Un grupo de plantas tenían características de un parental y había una planta que tenía las características de el otro parental. Eso veía cuando estudiaba una de las características. Entonces, Mendel tuvo una idea. Pensó que en cada generación una planta hereda dos factores, hoy conocidos como genes, de un rasgo de cada progenitor. Entonces, hoy podemos definir y sabemos, y ustedes ya saben, qué es un gen. Es la unidad hereditaria básica que contiene la información para controlar algún aspecto de la estructura o función del organismo. Y a nivel molecular, como ya lo estudiaron, un gen es una secuencia de ADN que contiene información para la síntesis de un ARN o de un polipéptido. Y acá está la estructura que ustedes ya conocen del gen, que se los puse para recordar. Y la definición de alelo, que también la conocen, es cada una de las alternativas que puede tener un gen que codifica para un mismo carácter y que está presente en cromosomas homólogos. O sea, recuerden, siempre los alelos están en cromosomas homólogos. Codifican para un mismo carácter, aunque a veces puede no tener la misma información. Esta es la misma diapositiva que les puse en la clase de meiosis. Entonces, recordemos, los cromosomas homólogos tienen la misma longitud, la misma forma. La ubicación del centrómero está en la misma posición uno que otro. Acá no tienen las cromátides duplicadas. Y este alelo, este es alelo de este gen. Este es un cromosoma que es homólogo a este. Los dos van a codificar para el color de cabello, nada más que uno tiene la información de que el cabello sea negro. Y el otro gen, el alelo, tiene la información de que sea color cabello. También vamos a introducir el concepto de genotipo. Genotipo, conjunto de genes que contiene un organismo. Es heredado de sus progenitores. En organismos diploides, la mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. Fenotipo, manifestación del genotipo. El fenotipo es la manifestación del genotipo, es decir, la suma de los caracteres observables, por ejemplo el color de la flor, o detectable de un individuo, por ejemplo grupo sanguíneo, no lo observamos, lo detectamos. El fenotipo también es el resultado de la interacción entre el genotipo, el conjunto de genes de un individuo, y el ambiente. El ambiente de un gen lo constituyen otros genes, el citoplasma celular y el medio externo donde se desarrolla el individuo. Entonces, cada progenitor aporta un gen. Aquellos que se manifiestan sobre los otros se denominan dominantes. Y los que permanecen latentes, recesivos, y solo se manifiestan cuando su par también es recesivo. Entonces, dos alelos iguales se llama homocigota, homo igual. Dos alelos iguales se denominan homocigota.
Pero estos homocigotas pueden ser dominantes y se designan con la letra mayúscula. AA. Homocigota, y debo decir homocigota dominante. O debo decir homocigota recesivo cuando le pongo la letra minúscula. Ahora, ¿qué pasa cuando los dos alelos son diferentes? Toma la denominación de heterocigota. Entonces voy a poner la letra mayúscula y la letra minúscula. Los dos alelos diferentes tienen la dominación de heterocigota. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el cruzamiento de individuos donde solamente vamos a tener en cuenta un solo carácter. Y siguiendo los experimentos de Mendel, que lo hizo en Piscium sativa, también otros organismos, como le dije, mantienen o respetan o están bajo las mismas identidades, características y conceptos que la rejilla de Mendel. En este caso vamos a usar conejillos de India para dar el ejemplo, y como les dije, solo se va a tener en cuenta uno de los caracteres, que es el color del pelaje. Entonces, en la cruza mono-1, la cruza monohíbrida, un locus controla el color del pelaje en conejillos de India. Entonces, ¿qué es locus? Es la ubicación de un gen específico en un cromosoma específico. Entonces, la localización donde está ubicado el gen de un alelo se llama locus. Y la ubicación de los dos genes que están en cromosomas homólogos se llama loci. Bueno, entonces tenemos una hembra de color negro y un macho de color café. Ambos son parentales y además son líneas puras. O sea, que la hembra, fíjense, ahí está, el genotipo es B mayúscula, B mayúscula. Entonces, homocigota dominante, porque los caracteres del dominante van a representarse o van a ponerse de manifiesto durante la descendencia. Y el macho es color café y es homocigota recesivo. Fíjense, dice B minúscula, B minúscula. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un cuadro que se denomina cuadro de Punnett, donde para un lado se pone la separación. Nosotros sabemos que durante la formación de los gametos pasamos de células diploides a células haploides. Los gametos son células haploides, o sea, solo van a contener uno de los caracteres. En el caso de el macho color café y que es homocigota recesivo, sus gametos van a tener solo un gen que va a ser B minúscula. Entonces, pongo B minúscula y pongo la otra B minúscula. Para el caso de la hembra, que es dominante, entonces, ¿qué hago? De pasar de una situación de diploidía, pasa un gameto en haploidía. Entonces, es B mayúscula. Entonces, pongo la representación de un óvulo y de otro óvulo. Entonces, el cuadro de Punnett me permite que yo haga el cruce. B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Entonces, en esta parte está representada la filial 1.
¿Y qué me dice la filial 1? Ahí tengo la filial 1. Todos los individuos, o sea, si yo veo el genotipo, dice 100% heterocigoto. ¿Se fijan? 100% heterocigoto. Y el fenotipo es 100% negro. Entonces, vamos a seguir. Nosotros recién vimos hasta la filial 1. Ahora, individuos de la filial 1 van a cruzarse entre sí. Entonces, todos son 100%, habíamos dicho, heterocigota. Entonces, pongo uno de los gametos es B mayúscula, el otro es B minúscula, del otro individuo. B mayúscula, B minúscula. Hago el cuadro de Punnett. B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, B minúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B minúscula. Y acá tengo el resultado de la filial 2. ¿Cuál es el resultado de la filial 2? Es un 25% homocigota dominante, un 50% heterocigota y un 25% homocigota recesiva. Y el fenotipo es un 75% negro y un 25% café. Entonces, la razón fenotípica de dominante sobre recesivo es 3-1. Entonces, ahora ya podemos enunciar la primera ley de Mendel, que se denomina principio de la segregación. Los factores se presentan de a pares para cada carácter y se segregan durante la formación de los gametos. Entonces, los factores, que hoy sabemos que son los genes, se separan de a pares, los factores se presentan de a pares para cada carácter y se segregan, hoy sabemos que la segregación ocurre durante la anafase, durante la anafase de la meiosis, durante la formación de los gametos. Entonces, lo que se hacen ahora, o se pueden hacer, son cruzamientos de prueba. Cruzamientos de prueba, ¿qué significa esto? Que yo, de lo único que estoy segura es que el individuo color café solo se manifiesta ese color fenotípicamente cuando su genotipo es homocigota recesivo. Entonces, es de lo que tengo seguridad. Ahora, cuando ese individuo homocigota recesivo lo cruzo con un conejillo de India negro, este puede ser homocigota dominante o bien heterocigota. Entonces, si yo no sé cuál es el genotipo, yo puedo ver cuál es su filial 1. Entonces, si todos de la filial 1, todos sus descendientes, son negros, entonces su progenitor debe ser homocigota dominante. En cambio, si en la progenie obtengo individuos que son color café, o sea que tiene la condición de ser homocigota recesivo, la mayor probabilidad es que el parental negro sea heterocigota. ¿Sí? Entonces, yo acá les hice el cuadro de Punnett, donde nuevamente y siempre, esto es para que sea más fácil para determinar los individuos de la filial. Entonces, el individuo homocigota recesivo va a poner sus gametos, B minúscula, B minúscula, y vamos a hacer la prueba con el individuo negro, que
en este caso dijimos es lo más probable que sea heterocigota, entonces ponemos B mayúscula, B minúscula, y hacemos los cruces y vemos que el resultado es 50% homocigota recesivo, que es del color café, y un 50% heterocigota que nos va a dar el color negro. Esto es lo que se denomina cruzamiento de prueba. Ahora Mendel avanzó un poquito más y los conejillos de India cumplen con los avances de Mendel. Mendel, ¿qué hizo? Estudió 2 caracteres. Entonces, esos 2 caracteres están en pares de alelos portados por cromosomas no homólogos. O sea, un carácter está portado por genes alelos que están, por ejemplo, en el par 1, en el par de cromosomas 1. Y el otro carácter está portado en los genes alelos del cromosoma 5. O sea, por eso decimos portados en cromosomas no homólogos. Entonces, ¿cuáles fueron los caracteres? Color del pelaje, que va a ser negro o café, y que si son pelo corto o pelo largo. Entonces tomo líneas puras. Fíjense ahora, un carácter usa una letra. Seguimos usando la letra B. B mayúscula, B minúscula. Y ahora para el largo de pelo usamos la S. S mayúscula, homocigota dominante, y S minúscula, homocigota recesiva. Entonces, en los gametos van a aportar solo uno de los genes. En este caso va a ser B mayúscula, S mayúscula para el individuo negro pelo corto, que es el dominante, y para el individuo café pelo largo va a ser B minúscula, S minúscula. Entonces, lo que hacemos es hacer el cuadro de Punnett y vamos a ver que todos los individuos de la filial 1 tienen las mismas características. Son heterocigotas para ambos caracteres, o sea, fenotípicamente es un 100% heterocigota. Genotípicamente, disculpen, genotípica del gen, genotípicamente 100% heterocigoto. Todos son para un carácter heterocigoto y para el otro carácter también heterocigoto. Y fenotípicamente 100% negros y de pelo corto. Ahora, si usamos 2 individuos de esa filial y se fecundan, vamos a obtener los gametos. Y vamos a tener 4 tipos de gametos, un 25% de cada uno, donde va a ser dominante para un carácter, dominante para el otro, dominante para un carácter y recesivo para el otro, y acá es a la inversa. Fíjense, letras diferentes, diferentes caracteres. Lo mismo sucede para el macho, donde están representados los espermatozoides. Cuando hacemos el cuadro de Punnett, se obtienen 9 genotipos diferentes y 4 fenotipos diferentes. Los fenotipos diferentes van a ser color negro, pelo corto, color negro, pelo largo, color café, pelo corto, color café, pelo largo. Y la razón fenotípica es 9331. La segunda ley de Mendel habla del principio de la distribución independiente. Los factores se distribuyen en forma independiente en los gametos. O sea, los genes se distribuyen en forma independiente en los gametos. Pero solo si están en cromosomas diferentes. Entonces, las bases que rigen la transmisión de los caracteres hereditarios
deben buscarse en el comportamiento de los cromosomas durante la división meiótica y las consecuencias genéticas de esta división. Nosotros acá tenemos representada la meiosis y lo que vemos de diferentes colores es porque nosotros ya sabemos que las consecuencias genéticas es el crossing over. En este crossing over que ocurre en la profase 1, en el paquinema, eso ya lo vimos, eso es lo que nos va a permitir que en la anafase 1, que es la etapa reduccional, se separen los cromosomas homólogos y la anafase 2 las cromátides hermanas. De tal manera que como resultado vamos a tener 4 células que son diferentes entre sí y diferentes al progenitor. Entonces Mendel en esa época no sabía las consecuencias de la genética de la meiosis. Y las consecuencias son los cruces y las recombinaciones que había. Entonces acá sale un nuevo concepto que es el ligamiento. Ligamiento es la tendencia de un grupo de genes en el mismo cromosoma de ser heredados juntos en generaciones sucesivas. O sea, es la tendencia de un grupo de genes en el mismo cromosoma de ser heredados juntos en generaciones sucesivas. Entonces, hablamos del concepto de genes ligados. Los genes se ubican en tándem. Es un gen, es otro gen, y codifican para diferentes caracteres. ¿Sí? Entonces, los genes, cada cromosoma tiene muchos genes. Hay genes que están contiguos y hay genes que están más alejados. Por ejemplo, el gen del color de la piel con el gen del color de los ojos están más alejados que el gen del lóbulo de la oreja que están contiguos. Entonces, como nosotros sabemos, durante la primera división meiótica, el entrecruzamiento puede ocurrir en varios puntos diferentes a lo largo de cada par de cromosomas homólogos. Y los genes muy separados entre sí en un cromosoma tienen una mayor probabilidad de ser separados mediante entrecruzamientos que aquellos que están más cerca. Que los que están más cerca tienen menor posibilidad de ser separados y se denominan que están ligados. Entonces, acá tengo una representación, este cromosoma es homólogo de este, y acá vamos a ver dos alelos, este es el alelo de este es B mayúscula, este es B minúscula, y el otro alelo es, que está en el mismo cromosoma, es B mayúscula, B minúscula, y acá tenemos cada cromosoma con dos cromátides. Comienza la meiosis 1, ocurre la sinapsis, el entrecruzamiento, de tal manera que al final de la meiosis 1, en una de las cromátides resultantes, ya los genes B mayúscula, B minúscula, no están ligados en una de las cromátides resultantes. Se separaron. Hubo el crossing over, la recombinación les permitió que se separen. Y al final de la meiosis 2, en una de las cromátides, los genes B mayúscula, B mayúscula corta, B minúscula corta, no están ligados en uno de los gametos que es el que tiene el asterisco. O sea, cómo el crossing over puede llegar a separar genes que están en un mismo cromosoma y dejan de estar ligados. ¿Cuáles fueron algunas excepciones de la ley de Mendel? ¿Qué es lo que Mendel no estudió y son excepciones de sus leyes? La dominancia incompleta, la codominancia y alelos múltiples.
Dominancia incompleta. ¿Qué significa? Que un individuo heterocigoto expresa un fenotipo intermedio entre los dos parentales homocigotos. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de una flor que se denomina Mirabilis jalapa, donde tomamos parentales de líneas puras, donde fenotípicamente va a ser roja o blanca, y genotípicamente homocigota, ¿sí? Y en este caso, hablamos dominancia incompleta. ¿Qué pasa en la filial 1? Se obtiene un heterocigota. Pero este heterocigota tiene un fenotipo intermedio entre los parentales, que es color rosa. Ahora, si se autofecunda esta planta, ¿qué se obtiene? Nuevamente reaparecen los colores rojo y blanco de los parentales, el fenotipo reaparece y se mantiene también el rosa. Entonces, la razón fenotípica va a ser 1, 2, 1. Hay 3 fenotipos diferentes en la filial 2 y recuerden, dominancia incompleta es un fenotipo intermedio. El rosa es intermedio entre el rojo y blanco. ¿Sí? Dominancia incompleta. En cambio, codominancia, los dos dominan. O sea, se refiere al heterocigota que expresa simultáneamente los fenotipos de ambos homocigota. Dominan los dos. Y codominancia se puede observar cuando hay alelos múltiples. ¿Y cuándo hay alelos múltiples? Únicamente en una población. Entonces, una población de individuos va a poder tener 3 o más alelos del mismo gen y están presentes en poblaciones, que es conjunto de individuos de la misma especie, que están en el mismo territorio y tienen la capacidad de cruzarse entre sí y dar individuos prácticos. Y acá lo tenemos el ejemplo de el sistema en los humanos, el sistema sanguíneo ABO, o llamado también 0, o llamado también sistema ABO. Entonces, acá vamos a estudiar el caso de codominancia y alelos múltiples. Entonces, el gen se llama I y posee 3 alelos. Y A y B, como están con mayúsculas, son dominantes. Y el II es recesivo, el gen I mismo. Entonces, vamos a ver que fenotípicamente hay 4 grupos sanguíneos. Grupo A, grupo B, grupo AB. Acá se presenta la codominancia. Es tanto grupo A como grupo B. Es codominancia. En el grupo AB se manifiesta la codominancia. Y el grupo 0, ¿sí? Ese es el fenotipo. Ahora, genotípicamente, ¿cuáles son las posibilidades para que un individuo sea grupo A? Que sea homocigota dominante o bien que sea heterocigota. Para individuos del grupo B, que los dos genes sean dominantes, homocigotas dominantes o que sea heterocigota. En el grupo AB solo tenemos una sola posibilidad, IA y B. Y en el grupo 0 solo una posibilidad, que es homocigota recesiva. Ahora bien, si el individuo del grupo A se llama así porque en la superficie del glóbulo rojo se presentan unas proteínas que se denominan antígenos A. Para los individuos del grupo B
está expresado el antígeno B. Para los individuos grupo AB están presentes en la superficie del glóbulo rojo tanto antígenos A como antígenos B. Y el individuo grupo 0 no tiene ningún antígeno en la superficie del glóbulo rojo. Entonces, se dice y se conoce que los individuos del grupo AB es receptor universal, o sea, individuos de otros grupos sanguíneos le pueden dar sangre en una transfusión y va a recibir la sangre de cualquier otro grupo y no va a haber problemas de incompatibilidad. Y el individuo de grupo 0, él puede dar sangre a individuos del grupo AB, B y A. ¿Y por qué? En las transfusiones de sangre, los tipos sanguíneos incompatibles provocan aglutinación de antígenos y anticuerpos presentes en la sangre, pudiendo causar la muerte. O sea, por ejemplo, un individuo que es grupo A recibe sangre de un individuo grupo B. Entonces, ¿qué va a pasar este individuo del grupo A cuando reciba los glóbulos rojos del grupo B? Como en su organismo van a llegar antígenos que son nuevos, el cuerpo tiene la capacidad de defenderse y va a formar anticuerpos anti-B. Entonces, se va a producir el reconocimiento antígeno-anticuerpo, que va a ser antígeno B, anticuerpo B, ¿y qué va a pasar? Va a lisar a los glóbulos rojos que acaban de transfundir al individuo grupo A. Y este individuo va a morir. Lo mismo pasa con los individuos del grupo B. Cuando se da sangre de los individuos del grupo A o del grupo AB, va a formar anticuerpos anti-A. Y estos anticuerpos va a reconocer al antígeno A y va a aglutinar y los va a alisar a la célula. Por lo tanto, esta persona va a poder morir. En el caso del individuo AB no va a producir ningún tipo de anticuerpo porque él ya tiene antígenos A y B y los reconoce como propios, no como extraños. En cambio, el individuo del grupo 0, él solo va a poder recibir grupo 0 porque tiene la capacidad de sintetizar anticuerpos anti-A y anti-B. Él solo recibe grupo 0 y da a todos los otros grupos, por eso es la red universal.